da mucho gusto saludar a las niñas y niños que siguen este programa en el que podemos platicar de libros y casi cualquier cosa, porque esto es... ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! Y como Libros en Acción lo hacemos junto con ustedes, quiero presentarles a las y los lectores que hoy están con nosotros. Oigan, muchas gracias por acompañarnos en esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Hoy también estará con nosotros Memo, que, ¿qué creen? En estos días ha estado muy contrariado decidiendo qué libros llevar, cuáles dejar para después, pero es que yo le dije que eso es lo que pasa en una feria del libro. A veces hay tantas opciones que tenemos que decidir porque no podemos comprar todo lo que se nos antoje. Memo, ¿cómo estás? Hola, Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos, Yo estoy muy contento de estar aquí. Memo, compraste mucho. Bueno, sí, es que creo que hoy es el día que más he comprado, pero como sabía que esto iba a pasar en la Feria del Libro, llevo varios meses ahorrando. Mira, hasta encontré unos títeres de un teatro de sombras, porque como me gusta mucho inventar cuentos y no todos los cuentos tienen que escribirse, pues lo compré. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Inventar o que les cuenten historias? Sí, yo también prefiero inventar historias. A mí me gusta más leerlas, pero ¿qué creen que prefiera nuestro invitado de hoy? ¿Te parece si lo presentamos? Sí, hoy nos acompaña el poeta Eduardo Carrera. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Eduardo, qué gusto conocerte y saber que estarás con nosotros a lo largo de este episodio. Muchas gracias. ¿A ti? Gracias, estoy muy agradecido por la invitación para compartir con estas maravillas todo lo que se refiere a literatura y en especial la poesía que nos convoca hoy. Es fascinante, todas y todos aquí estamos muy emocionados porque queremos saber más sobre tu libro Sombras, sobre tu poesía y claro, tu trayectoria como escritor. Empecé a escribir desde pequeño, digamos, porque recuerdo que yo fui un niño muy solitario y eso de ser solitario no es algo terrible, al contrario, es muy bueno porque te lleva a imaginar todo un mundo, ¿no? Crear un mundo imaginario. Entonces eso es muy importante y a través de la naturaleza donde crecí, porque era campo, fui haciendo contacto con todo lo que nos brinda la naturaleza y ahí descubrí la poesía que está en la naturaleza misma, ¿sí? Por supuesto. Entonces fue primero observarlo y luego llevarlo al papel. Así es. Qué maravilla que te inspires con la naturaleza, Eduardo. Yo estoy muy emocionado de tenerte hoy como invitado, porque mira, aunque a mí me gusta mucho contar historias, la verdad la poesía se me hace algo dificilísimo. Memo, yo creo que cualquier género literario tiene su chiste y hay que practicar mucho para hacer de la escritura un oficio. Eduardo, ¿tú por qué de todos los géneros literarios escogiste la poesía? Como dice Memo, ¿no es más difícil? Bueno, a mí me resulta más fácil la poesía, ¿sí? Porque, como te decía, fui un niño solitario y yo desde pequeño no existía la televisión en aquellos años, hace muchos años, ¿no? Por lo menos en aquel sector del campo donde yo vivía, donde crecí. Entonces, yo escuchaba el radio, la música y le cambiaba las letras a las canciones. Entonces, de esa forma fui generando una forma de hacer los versos, la poesía. Y bueno, a partir de ahí yo hago la poesía, me resulta más fácil. Me resulta más fácil hacer un verso yendo a todo lo que guarda mi memoria de aquellos años, ¿sí? Oh, ya se me está antojando intentarlo. Y tengo muchas dudas, pero estoy seguro que nuestras lectoras y lectores quieren hacerte algunas preguntas, ¿verdad? ¿Quién se anima a comenzar? Adelante, adelante. Bueno, Eduardo, yo quisiera saber cuánto tiempo le dedicas a escribir poemas, versos y así. Mira, Aide, puede pasarte un buen tiempo y no surge ni una idea, nada. Meses en que estás en blanco, pero de pronto un día, ¡paf!, una chispa, surge algo y una idea, y entonces eso da origen a un verso y luego otro verso y es un poema. El poema lo puedes hacer en unas horas, en un día, pero luego hay que trabajarlo.
y lleva meses, ¿no? Este libro, Sombras, me tardé un año en terminarlo bien, lo que se dice, dedicándoles tiempo a cada palabra. Hay que buscar la palabra exacta, la rima, porque este lleva rima, ¿sí? La métrica. Entonces, bueno, eso me llevó un buen tiempo. ¿Alguna otra pregunta para nuestro invitado de hoy, Noeli? ¿Cuántos libros ha escrito? Bueno, son muchos. Fíjate que tengo apenas 6 libros, 3 de poesía y 3 de cuentos, ¿sí? Entonces no es una gran producción, pero bueno, pero estoy contento con esos 6 hijos. Sí. ¿Frida? ¿En estos momentos estás escribiendo un libro? Mira, Frida, sí tengo 2 libros que están ahí a la espera, no se han publicado aún. Y bueno, mientras no se publiquen, siempre hay algo, un retoque que hacerle, ¿no? Entonces estás constantemente trabajándolos, ¿no? Y cuando la editorial dice hasta aquí, bueno, ahí ya yo paro y no agrego ni una coma más. Por lo pronto es un trabajo en proceso y evolucionando constantemente. Sí, exactamente, sí, es un proceso muy largo. Qué inspirador poder conocer acerca del proceso de escritura, ¿no creen? A lo mejor no lo sabes, Eduardo, pero yo soy fan de los diccionarios. Cuando escribes poesía, ¿consultas algún diccionario para encontrar más palabras? Bueno, más bien un diccionario de sinónimos, ¿no? Porque para encontrar la palabra que se ajuste a la rima, por ejemplo, o una palabra que sea más accesible para este público, entonces siempre estoy en la búsqueda de eso, ¿sí? Ay, claro, qué buen tip, ¿eh? Y ustedes, si tuvieran que inventar alguna historia, ¿de dónde sacarían ideas o nuevas palabras? A ver tú, Santiago. De mi vida. ¡Ay, qué bien! Muy bien. ¿Y tú, Lenin? De mi corazón. ¿Y tú, Jimé, de qué obtendrías inspiración? De la naturaleza. Ana, ¿y tú? De la luna. ¡Qué ¡Ay, bonito! qué maravilla! Tan bella que está últimamente la luna. Así es. Algo que hemos aprendido con nuestro invitado de hoy, Eduardo, es que la poesía está en todas partes. Así que, ¿qué les parece si inventamos una historia entre todas y todos? Y si es con rima, mejor. ¿Se animan? Sí. Bueno, comienzo y tienes que decir algo que rime. Estamos locos. No somos pocos. Porque estamos perezosos. Y tenemos muchos mocos. Aunque no lo parezca. ¡Se nos prenden los focos! ¡Ja! Somos pelirrojos. Pero a veces nos ponemos rojos. Como unos tomates. Nerviosos. Porque tienen piojos. Estamos muy felices. Con libros. ¡En acción! Sí, muy bien. Eduardo, cuéntanos, ¿y por qué elegiste como tema las sombras para escribir poesía? Bueno, porque la sombra está con nosotros desde pequeños. Hay un poema del libro que dice: un día nació tu sombra y fue creciendo contigo. O sea, a eso se refiere, ¿no? La poesía es un juego y entonces sombras permite jugar, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha jugado con las sombras de las manos proyectadas en una pared, por ejemplo, ¿no? Un águila, ¿no? Eso lo hemos hecho y entonces ver nuestra sombra al lado nuestro, ustedes la pueden ver, es como un amigo imaginario, algo que los acompaña, que es parte de ustedes, ¿no? Y por Claro, eso como lo que decía Memo del teatro de sombras. Exactamente, sí. Así es, y aunque a mí me gusta mucho el teatro de sombras, la verdad es que nunca le haya puesto mucha atención ni a la sombra de mi cuerpo, o de los animales y de otras cosas. Pero a ver, ustedes cuéntenme, ¿qué descubrieron sobre las sombras al leer el libro de Eduardo? Cuéntenme, Vicky. Yo descubrí que las sombras tienen la misma forma y tamaño que nosotros. Claro, es como si fueran algo junto a nosotros, pero no completamente separados, ¿verdad? Lenny, ¿tú qué descubriste? Yo descubrí que las sombras te van copiando cada vez que creces y creces y creces. Claro, como decía Eduardo, crecen junto con nosotros.
Son bien copionas, es cierto. Santi, ¿tú qué descubriste? Yo descubrí que a veces en la noche se puede reflejar nuestra sombra. Aunque esté en la oscuridad. Sí, a veces. Eso es fascinante. Jimena, Que nacieron junto a ti y ellas usan tu mismo abrigo y tus mismos zapatos. me encantó esta parte del libro, que nuestra sombra pudiera usar nuestra misma ropa. ¿Se imaginan? Y calza tus mismos zapatos. A mí me encantó el poema de la sombra del águila, sobre todo por esa imagen en donde dice que ella nunca viaja sola. Pero Eduardo, ¿podrías compartir con nosotros ese poema? Dice, ¿qué sería del águila si no tuviera la sombra para contemplarse en su vuelo? No siente que vuela sola, porque observa reflejado sobre las nubes su cuerpo. Oye, hasta Otro se me aplauso puso la para piel Eduardo. chinita, Oh. Gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Qué hermoso esto de que la sombra pueda ser nuestra compañía también. Así es, no estamos solos. Claro que sí. Y como dice en la última parte también, es la sombra, cuando se refiere a tu sombra, dice la sombra no es la sombra, es una copia o algo, un trazo de tu esencia, ¿no? Sí, ¿verdad? Esto Como es. que está en todos lados, ¿verdad? Con nosotros. Sí, exactamente. Y platicando sobre sombras, ¿qué me dicen de las sombras que tienen nuestras emociones? ¿Cuál fue la que les sorprendió más? A ti, Frida, ¿cuál fue la que más te sorprendió? La de la tristeza, porque si se mejora si le cuentas un cuento. Ana, ¿a ti cuál fue la que más te sorprendió? La felicidad, ¿Por qué? porque hay sombras felices y son inquietas. Y creo que además la de la felicidad es nuestra favorita, ¿verdad? Algo que podemos descubrir en este libro es que las sombras están en todas partes. Y hablando de esos misterios que dejan las sombras y de cosas que a veces vemos pero no vemos, Eduardo, ¿hay algún poema que hayas escrito y que no quedara publicado en este libro? No, todo está en este libro. Oh, Todo qué lo que he bien. escrito acerca de sombras, ¿no? Sí, sí. Toda tu inspiración fluyó, Exactamente, sí, Memo, sí. ¿verdad? ¡Qué Oh, maravilla! qué bien, qué alegría poder tener ese honor de leer todos los poemas que se te ocurrieron con este concepto. Sí, así es. Pero no dudo que las ideas de las niñas y los niños te den para otro libro de poemas, ¿verdad? Probablemente sí. Uno se va alimentando con todo, con la vida, como dice Santiago, ¿no? Con todas las vivencias, con todo lo que nos ofrece. Porque la poesía está en todo, está en todos lados, hay que descubrirla nada más. La poesía está acechando, esperando que nosotros diga, ahí está. Entonces la poesía está en todo, solo hay que mirar detrás de su sombra. Exactamente. Le voy a hacer un poema, un postre, mi postre favorito. El ¿Cómo se flan de titularía, Memo? le titularía El flan con chocolate es lo que más me late. Ah, muy bien, ¿ves? Ya estás produciendo poesía. Hasta me salió la rima, ¿verdad? Muy bien. Las lectoras y lectores tienen muchas más preguntas para ti, Eduardo, así que vamos a escucharlas. ¿Cómo no? ¿En qué te inspiraste para hacer este libro? En todas las vivencias de mi infancia, ¿no? Que están guardadas en mi memoria. Entonces es como un cofre donde yo voy para rescatar algo que me permite escribir un poema, ¿sí? Suena maravilloso, de la memoria a las páginas de este libro. Sí, por lo general no todo está en la memoria consciente, ¿no? Hay cosas que surgen y uno no sabe de qué, pero también están adentro. ¿Cuál es tu pregunta, Vicky? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir libros para niños? Pues me gusta porque yo lo disfruto escribiendo, me divierto mucho y a la vez me gusta ver que ustedes también participan y que son lectores, ¿sí? Entonces eso es muy agradable, ¿sí? Jime, ¿tú qué quisieras saber sobre Eduardo y su trayectoria? ¿Sus familiares les apoyaron a seguir su sueño? Pues no, lo hice más bien solo, yo, porque sí, mi familia estaba lejos y bueno, simplemente estaba. Pero tengo a mi mujer que está acá presente, que es la fan número 1, y ella sí me apoya en todos sentidos, sí. Un enorme saludo, siempre es bueno tener a alguien que motive, ¿no? Sí. Lenin, ¿cuál es tu pregunta?
¿Por qué elegiste estos animales en tu libro? Porque son vivencias que tengo desde mi infancia en el campo, una conexión con todo eso, con todos los pájaros en especial, ¿sí? Pero no solamente los pájaros, sino también otros animales. Y bueno, eso me permitió hacer poemas referentes a ellos. Cuéntanos, Leonardo, ¿tú qué quisieras saber? ¿Qué le gusta escribir más, cuentos o poesía? Pues me resulta más fácil la poesía, ya te digo, por el hecho de haber practicado desde niño las canciones que yo les cambiaba las letras. Entonces, bueno, eso me facilita mucho a la hora de elaborar un poema, porque busco en especial que sea una poesía que se ajuste a la edad de ustedes, ¿no? Con rima, en especial con rima y métrica. Entonces, bueno, ya es una forma de introducirlos en la poesía, y que después, ya cuando ya dominen esa poesía, pueden ya aspirar a otro tipo de poesía, la poesía de los versos libres, por ejemplo. Claro, y leer poesía además es muy divertido, ¿verdad? ¿Cuál es tu pregunta? ¿En cuál lugar más importante ha estado usted? Pues he estado en todos los lugares de México, me encantan, me fascinan, pero en especial guardo buenos recuerdos de Chiapas, donde la vegetación es exuberante, y eso me permitió contactar con esa naturaleza. ¿Sí? Es bellísimo Chiapas, sí. Así es. Claro que sí. ¿A los cuántos años escribió su primer libro? Mira, cuando nació mi hija, hoy tiene 37 años, yo escribí un pequeño relato dedicado a ella. Un relato que más bien es un cuento, pero que tiene mucho de poesía, porque toda la literatura tiene poesía, especialmente la literatura infantil. Entonces escribí en aquellos años un relato para ella que se publicó recién en México, o sea, hace muchos años, en 2007 recién se publicó el primer libro. Suena fascinante, lo tendremos que buscar, ¿verdad, Memo? Así es. Oye, muchas gracias por contestar nuestras preguntas, Eduardo. Además de un gran poeta, eres muy gentil, ¿verdad? Muchas gracias. Santi, ¿cuál es tu pregunta? ¿Se puede hacer un poema con cualquier palabra? Por supuesto. Tú lo dijiste hace un rato, de dónde buscaría la poesía, dijiste la vida, justamente ahí está, ¿no? Hay que mirar de otra forma, ¿no? Las cosas que nos rodean, y a partir de ahí surge la poesía, ¿sí? Frida, qué ¿cuál es tu poeta. pregunta para Eduardo? ¿Te inspiraste en un escritor o escritora? No especialmente en uno, he leído todo literatura para niños y niñas, de cuentos y especialmente poesía, ¿no? Entonces, bueno, digamos que he sacado un poquito de cada cosa, de cada uno, digamos. Muchas gracias por contestar a todas nuestras preguntas, Eduardo. Gracias. Es un gusto descubrir las historias detrás de tus poemas. Ustedes que en algún momento tal vez se les dé por escribir poesía, yo les sugiero que observen con esa mirada que todavía está presente en cada uno de ustedes, ¿no? Y que después se nos va olvidando con los años, ¿no? Entonces, con esa mirada de niño que todo es asombro, pueden intentar escribir poesía. Ay, qué maravilla, qué gran inspiración. Observar con la mente fresca de un niño Sí. el asombro de las sombras. Exactamente. Oye, Eduardo, uno de mis poemas favoritos es ese donde habla sobre el tigre, porque además me recuerda el color de mis barbas. ¿Recuerdan estos versos? Sí, oye, sí es cierto, Memo. A mí ese poema incluso me recordó mucho a Nora, porque yo creo que le gustaría eso del murciélago que aparece. Oye, es muy cierto, ¿eh? A ver, léenos el poema, Eduardo, ¿no? Bueno, ahí va. No le gusta al tigre su sombra,
cuando al detenerse la observa. Percibe que no es su figura reflejada sobre la tierra. Por lo mismo, cambia su rostro al descubrir distante un alce. Se lanza el tigre tras la presa sin la intención de darle alcance. En realidad, lo que él persigue en la apariencia de la caza es recuperar nuevamente en su sombra todas las rayas. ¡Uy, qué maravilla! Sí. Oye, hubo otra palabra que encontré en tus poemas que me llamó mucho la atención. Fue esa que se refiere a los incisivos. ¿A qué se refiere? Cuando el murciélago le clava los dientes a su ¡Exacto! presa. Sí. ¿Sí? Sí, Sí, a incisivos. la mariposa nocturna, valiéndose ese chillido que hacen. Porque los murciélagos son semiciegos. Entonces, la única forma de orientarse en la noche es a través de su sonido. Entonces, emite un sonido, ese sonido choca contra la pared y ya sabe a qué distancia está para no chocar. Eso se llama ecolocalización, pero esa puede ser otra palabra del día. Esa. La de hoy es justamente esa, Memo, incisivos. Es una palabra de 4 sílabas que suena muy chistosa cuando la repetimos varias veces seguidas. ¿Me ayudan? Incisivos. 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 Sí, esta palabra hace referencia a los dientes que tenemos frente a nuestra boca, tanto como en la parte superior como en la inferior, ¿eh? Así es, en total tenemos 8 dientes incisivos y son los que quedan a simple vista cuando sonreímos. ¿Les parece si le enseñamos al mundo nuestros incisivos? Vamos a sonreír mucho. A ver, los tuyos, Sonrían. Santiago. ¡Uy! Ya me diste miedo. Oye, ¿podrías leernos otro poema que a ti te guste mucho? No sé, ustedes pidan, no sé cuál. Ah, ya sé, el del colibrí, ¿verdad? Es cierto, a bueno. Santi El le del colibrí es encantaba. muy bonito. ¿Sí te gustó? Bueno, ahí va. El andar del colibrí no se refleja en el suelo, porque no permite al sol dibujarlo en pleno vuelo. El sol traza al colibrí cuando en la flor hace escalas, con su cuerpo suspendido y transparentes sus alas. Si pudiera dibujar sus alas durante el vuelo, un abanico de sombras desplegaría su velo. ¡Ay! ¡Qué inspirado, eh! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es hermoso que puedas a través de la poesía contar estos detalles que pudieran parecer tan rápidos y efímeros. Es una mirada diferente de las cosas, ¿no? De eso se trata la poesía, ¿no? ¡Qué gran sensibilidad tienes, Eduardo! A ver si se me pega un poco, caray. Bueno, Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado a lo largo de este programa. Ha sido genial poder estar con ustedes. ¡Sí! Muchas gracias a todos ustedes y también a ti, Eduardo, quien nos compartió tantas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí. Sí, Eduardo, A ustedes. gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto compartir contigo el libro Sombras y todas las sombras detrás de él. el gusto es mío de haber participado en este programa con todos y todas acá reunidos, que son maravillosos. Y ojalá algún día alguno de ustedes esté sentado en mi lugar, respondiendo las preguntas que le hagan sobre un libro que hayan escrito. Por supuesto. Yo sé que tenemos muchos poetas en potencia aquí, ¿verdad? Qué bueno, muy bien. Queremos agradecer también a todas y todos los que nos ven a través de 11 niñas y niños y a quienes leyeron con nosotros el libro Sombras de Editorial Lo que Leo. Y nos vemos en el próximo Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción.